Como te hemos contado en numerosas ocasiones en estos programas, las matemáticas son una parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra cultura. No solo han estado presentes en la historia de la humanidad, sino que son una parte importante de su futuro. Su versatilidad es tal que se aplican en otras ciencias naturales, sociales, en las ingenierías, en la tecnología y en otras muchas ramas del saber. Y, por supuesto, están presentes en nuestra vida cotidiana. Las matemáticas ayudan a la sociedad a encontrar soluciones óptimas a sus problemas de organización. Se podría afirmar, por tanto, que están debajo del mejor funcionamiento de nuestra sociedad. En decisiones tan importantes como la localización de servicios o tan aparentemente simples como la reposición de los artículos de compra en un supermercado, subyacen modelos matemáticos relacionados con un concepto, el de la optimización o la búsqueda de la mejor solución. En los próximos minutos vamos a comprobar cómo las matemáticas juegan un papel fundamental en estas cuestiones. Hoy nos acompaña Eduardo Ramos, que es catedrático del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos muy cordiales a todos nuestros oyentes y muy en especial a los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y nos acompaña también un invitado muy especial que el profesor Ramos nos va a presentar ya. Sí, tenemos la fortuna de contar en estas ondas hoy con Joaquín Sicilia, un buen compañero y amigo que es catedrático como yo de la misma materia de investigación operativa en la Universidad de La Laguna. Es un especialista en temas de investigación operativa, como tendremos la ocasión de escucharle, pero también tiene una cualidad o algo que lo hace muy especial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es profesor tutor en el Centro Asociado de Tenerife. Y, por supuesto, tiene una gran experiencia con el trato de alumnos de la UNED, tiene una gran sensibilidad con el estudio a distancia, además de su tarea presencial que hace en La Laguna. Así que bienvenido, Joaquín, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa sobre el espacio de ciencias. Bienvenido, profesor Sicilia. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Muy bien, pues como decíamos antes en la introducción, vamos a hablar de modelos matemáticos de optimización y yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es eso de la optimización, profesor Ramos? La optimización es la esencia de la investigación operativa, que es la materia que explicamos los dos en las universidades. De hecho, en este curso empieza en el grado de la UNED, hay varias asignaturas de esta materia. En este curso comienza la asignatura de modelización, que está en temas de este ámbito. Bien, mi pregunta es, ¿qué es la optimización? Yo creo que es la esencia de los seres que pueden elegir. Todo es el comportamiento básico de aquellos seres que pueden elegir. Y fíjate que he dicho seres, o sea, y no solo me limito a los humanos. Las plantas son seres optimizadores, si nos observamos, buscan siempre la luz, el sol. Los animales se buscan la sombra para dormir, por ejemplo, o sea, buscan lo mejor para ellos. Y, por supuesto, los hombres racionales, o los hombres, que a lo mejor lo de racional es una redundancia para el carácter ser hombre, son seres optimizadores. Son personas que buscan la mejor decisión. Yo no conozco realmente a nadie que pesimice sus decisiones. Otra cosa es claro que lo que es lo mejor puede diferir según el sujeto, según las circunstancias, según el momento, según su situación económica, su situación geográfica, pero esencialmente los seres que pueden elegir son seres optimizadores. Procuran tomar siempre las mejores decisiones posibles de entre todas las que se le ofrecen, todas las alternativas que tienen para elegir en su vida cotidiana. O sea que, si quieres, es casi un principio que viene siendo sinónimo de libertad o sinónimo de racionalidad. Optimizar y ser racional pues es algo bastante, casi significa lo mismo. Bueno, pero esto, profesor, es quizá la teoría, ¿no? Porque ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Así es, muy bien. Efectivamente, dice estos principios luego cuando hay que materializarlos en algo concreto, ¿qué hacemos?
Pues mira, más o menos yo te puedo enumerar algunas ideas que hacemos normalmente los humanos o incluso los animales. Los animales funcionan por instinto, principalmente. Los humanos, cuando no tenemos algún problema de decisión, que no sabemos decidir, pues por ejemplo recurrimos a la experiencia. Vemos qué hemos hecho en el pasado y aprendemos de la experiencia, aprendemos estadísticamente de lo que tenemos acumulado en nuestra memoria. Eso para situaciones más o menos consuetudinarias, situaciones con las que nos enfrentamos normalmente, que tienen ciertas variantes con situaciones anteriores. Otra manera de hacerlo, también muy frecuente en los humanos, cuando tenemos algo que decidir y queremos tomar la mejor decisión, es preguntarle a un experto, asesorarnos. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, pues sí, que no queremos estar enfermos porque eso es una mala situación para nosotros, vamos y le preguntamos a un médico. Cuando tenemos un problema legal, le preguntamos a un abogado. Y ahora las modas, cuando una institución o una empresa tiene un problema muy complejo, le pregunta a un consultor, a un asesor externo. O sea que esa es la dinámica normalmente. Todos estos nos transmiten su experiencia, nos transmiten su saber, etcétera, pero realmente la base, cuando el problema es muy complejo, más elevado, más difícil, o es nuevo, no tenemos mucha información sobre ello, lo tenemos que estudiar, no hay otra manera de hacerlo que, creo, por lo menos eso sostengo yo, no hay otra manera de hacerlo que recurrir a lo fundamental de la universidad o del pensamiento, que es acudir al modelo científico, aplicar un método científico, el método científico clásico, que entonces examina el problema sobre el que tenemos que decidir con una perspectiva característica del método científico. O sea que aquí entra en juego el método científico y por lo tanto entrarán en juego también las matemáticas como herramienta para esa optimización. Así es, efectivamente las matemáticas son la esencia y el paradigma del método científico. El método científico, si me permites, aunque supongo que los oyentes y sobre todo nuestros alumnos de ciencias de la UNED están al cabo de la calle de cómo trabaja el método científico, o qué se llama método científico, me permito resumírtelo esquemáticamente cuáles son sus piezas, que son las piezas que usan los modelos matemáticos de optimización. O sea, cuando tenemos un problema, que le podemos llamar un sistema real, una situación real, lo primero que tenemos que hacer el método científico observa ese problema, acota el problema, lo observa. La fase, digamos, que se suele llamar fase de observación del sistema o observación de la situación real. Y entonces el científico piensa cosas sobre esa situación real, piensa cosas, extrae de ellas lo más esencial, lo más característico, se despoja de las cosas que no son esenciales, de los accidentes, de los colores, de cosas así que no son esenciales para la situación real y hace lo que se llama la formulación del modelo. Extrae de esa situación real las características principales y formula el modelo en términos matemáticos, que ahora hablaremos de las piezas matemáticas que sirven para formular un modelo. Formulan y hace una situación matemática cuya existencia ya es independiente de la situación real. Existe en el mundo de las ideas, existe en el cerebro del investigador, existe en unos códigos que escribe en el libro, en unas gráficas, o en unos signos, o en unos garabatos, y existe en las entrañas de un computador o de un ordenador en forma de software, pero realmente podemos decir que el sustrato real en el que se ha inspirado ya no es algo que sea básico para el modelo, aunque sí hay que inspirarse en él. A continuación, después de formular el modelo, tiene que resolverlo. Es decir, encontrar precisamente lo que llamamos la mejor decisión o la mejor solución. En esta fase de resolución ya solo entran en juego las técnicas matemáticas. Es una fase meramente técnica, qué sé yo, las derivadas, las ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones, integrar. Ese tipo de cosas que también el hombre ha diseñado, ha inventado a lo largo de la historia para resolver sus problemas de cómputo, de cálculo, etcétera. Y encuentra la solución. Al final de la fase de resolución encuentra la solución. Pero aquí no se debería parar un buen investigador operativo y un buen modelo matemático, sino que la solución le describe el comportamiento óptimo del sistema inicial, de la situación real que quería modelar. Tiene que coger esa solución e ir a compararla con lo que pasa en la realidad. Si la realidad se comporta más o menos como prevé el modelo, y realmente el modelo que ha hecho el investigador y que ha hecho el científico y que ha hecho el matemático es malo y no sirve para hacer lo que se suponía que tenía que hacer.
Si esa fase que de comparación de la solución producida por las matemáticas, por la técnica, es compatible con la situación real, decimos que el modelo es válido. Y lo podemos validar. Y si no, entonces lo que hay que hacer inevitablemente es reformular el modelo, la fase de reformulación. Este ciclo de formulación, resolución, validación, en su caso reformulación, probablemente haya que hacerlo muchas veces, como dice la ciencia, hasta que uno encuentra un modelo matemático cuya solución se ajusta razonablemente a lo que esperamos de la realidad. En ese caso, se lleva a cabo la última fase que llamamos la puesta en práctica de la solución. Entonces, esencialmente, este es el esquema del método científico, el esquema de la modelización matemática y es el trabajo, en definitiva, de un investigador operativo. Pero, profesor Ramos, el modelo científico se construye con unos, por así decirlo, ladrillos, piezas, que no son otra cosa que piezas matemáticas. Pues yo creo que hay tres categorías, esencialmente. Y aquí ahora el profesor Sicilià nos va a ayudar a identificar ejemplos de esas categorías en el ámbito de su experiencia. Las categorías son las siguientes. Lo primero que hay que determinar en un modelo matemático es las variables. Las matemáticas de la optimización se basan en la cuantificación, en los números. También puede haber cosas de tipo cualitativo, de bueno o malo, pero esencialmente los modelos matemáticos son las decisiones se convierten en secuencias de números, en vectores de números, como decimos en matemáticas, en un conjunto de valores, que normalmente son números reales, aunque también pueden ser números enteros en algún problema. Esas son las variables que definen los niveles del modelo. A continuación, la otra cosa esencial, la otra pieza esencial del modelo es lo que se llama la función objetivo, la función del decisor, la función criterio. Es lo que queremos optimizar, lo que queremos buscarle, su máximo, su mejor eficiencia o incluso su mínimo, lo peor, si en caso de que tengamos que ir a pérdidas, por decirlo así, pues que sean lo menores posibles. Entonces, eso es una función en matemáticas, o sea, el objetivo consiste en lo que se llama en matemáticas una función, es decir, algo que toma un conjunto de vectores y lo aplica en otro número real, una función normalmente de Rn en R1, que decimos en matemáticas. A cada conjunto de vectores, a cada decisión, le asigna una valoración numérica. Y esto vale 47, esto vale 52. Y eso es la función objetivo que también tiene que especificar el modelo matemático. Y finalmente, como en la vida nunca se puede hacer lo que uno quiere y buscar lo mejor de lo mejor y bueno, bonito y barato, son ideas que nunca se llevan a la realidad porque la realidad es muy dura y nos pone la tercera pieza del modelo, que son las restricciones. Es decir, las condiciones que nos limitan el poder hacer lo mejor de lo mejor. Y las restricciones también tienen la forma en los modelos matemáticos de optimización de funciones numéricas. Es decir, a cada una de las restricciones está acotada por un determinado número real, tiene que acotada superior o inferiormente, o también esta condición que nos gustaría que fuera bueno tiene algo que ver que sea barato, y entonces algo que relaciona la ambición de que la decisión sea buena está relacionada con que la decisión sea barata. Entonces, ese tipo de cosas pues son lo que se materializan en lo que se llaman restricciones. Bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora es darle la palabra a Joaquín y que nos ponga un ejemplo de los ámbitos de lo que son la función objetivo, las variables y las restricciones en el ámbito en lo que él investiga y en lo que él trabaja. Por ejemplo, ¿de qué nos puedes contar, qué sé yo, en gestión de stocks o en gestión de inventarios? Por ejemplo, ¿qué se manejan ahí como variables, como restricciones, como función objetivo? Cuéntanos algún problema de esos si te parece bien. Bien, lo primero que hay que decir es que en todo modelo de gestión de stock o de gestión de inventario es que lo primero que hay que tener en cuenta siempre es la razón de demanda, es decir, la cantidad de material que se pide por parte de los clientes que quieren venir a comprar una determinada mercancía o un determinado producto. Entonces, fijado en ese nivel de demanda, nosotros tenemos que de alguna forma prever cuál es la cantidad de producto que tenemos que dedicar o tenemos que pedir para efectuar la reposición de las mercancías. Entonces, eso es lo que llamaríamos el tamaño de la reposición y esa cantidad es de alguna forma una de las variables que deberíamos de especificar para intentar resolver nuestro problema de gestión de stock. Porque nuestro problema de gestión de stock fundamentalmente, siguiendo un poco lo que comentaba el profesor Eduardo Ramos,
tenemos que plantear una función objetivo. Esa función objetivo generalmente viene siendo la minimización de los costes relativos a la gestión de los inventarios, o bien la maximización de los beneficios si tenemos en cuenta los ingresos derivados de las ventas del producto. Si consideramos la minimización de costes derivados de la gestión de stock, pues hay que tener en cuenta 3 tipos de costos. El costo unitario de mantener un producto en el inventario, el costo relativo a la reposición del stock y también, como no, un coste que muchas veces nos olvidamos de él y que es muy importante, que es el que llamamos costo de rotura o bien pérdida de ventas. El caso, por ejemplo, de cuando un cliente viene a pedir un producto y es imposible satisfacer su demanda, dado que no tenemos el producto en stock. Entonces, en ese caso, hemos perdido una venta y, por lo tanto, hemos dejado de ganar un determinado dinero. Eso se cuantifica de alguna forma como un costo debido a la pérdida de ventas relativa al no tener el producto disponible en stock, ¿no? Entonces, con todas esas condiciones, nosotros podemos plantear perfectamente un modelo matemático que de alguna manera gestiona y representa cómo es la evolución de los inventarios en esa empresa o en ese almacén, y de alguna forma nuestro objetivo ahí sería minimizar los costos totales relacionados con la gestión de stock, sujeto a una serie de restricciones. ¿Qué restricciones pueden ser? Por ejemplo, cubrir un determinado nivel de servicio. A veces al empresario no le interesa satisfacer toda la demanda, porque eso supone tener un stock muy grande y que probablemente no tenga capacidad para poder tener almacenado el stock disponible para satisfacer toda la demanda requerida. Entonces se puede plantear cubrir solamente una parte de esa demanda. Entonces eso es un nivel de servicio que ellos fijan y que por lo tanto ese nivel de servicio hay que cubrirlo como sea. Eso es una restricción obligatoria que no podemos saltarnos dentro del modelo de la gestión de stock. También otra posible restricción podría ser el dinero disponible dedicado a la gestión de stock. A veces se cuantifica y se dice no se puede gastar más de una cantidad determinada de dinero porque si no las cuentas no salen bien, como se suele decir. Entonces eso es otra restricción que hay que considerar también en el modelo si se tiene en cuenta ese tipo de características. Y todo eso, teniendo en cuenta todo eso, pues se aplica en algunos casos cuando se necesite unas técnicas que se llaman las técnicas de programación matemática para la resolución de esos modelos, o bien en algunos casos hay unas técnicas específicas o modelos apropiados que tienen una resolución específica que nos da unas determinadas fórmulas que se pueden aplicar para resolver el problema de gestión de stock. Muy bien, entonces me gustaría destacar de lo que has dicho que tú has conseguido convertir una situación real, como nos encontramos todos los días cuando vamos al supermercado, a los grandes almacenes, todos aquellos productos y unidades de productos que están allí, si está bien gestionado eso y bien tratado eso, y si la empresa es una empresa competente, tiene debajo un modelo matemático. Tiene debajo unas fórmulas, tiene debajo unas ecuaciones, tiene debajo unas variables, tiene debajo unos números que hacen que eso funcione bien. Por supuesto. Entonces, esto es el interés del modelo matemático y de las matemáticas para resolver este problema. Como me ha gustado, voy a intentar que me cuentes, al menos dentro del tiempo que tenemos, otra situación en la que las matemáticas ayudan a tomar la mejor decisión. Las matemáticas están debajo, si se hace bien las cosas, del mejor funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, háblanos de eso que se llaman en la investigación operativa, bueno, en la vida real, vamos a dejarnos de terminologías que suenen, en la vida real, que se llama la localización de servicios, la localización de equipos, la localización. A ver, en eso que también eres un especialista, explícanos qué es eso de la localización, qué problemas, qué situación real estamos tratando de modelar matemáticamente. Muy bien. Los problemas de localización de servicios es imaginar, por ejemplo, una red que puede ser, por ejemplo, una red de carreteras, en donde nos interesa, por ejemplo, localizar un hospital para cubrir la demanda de una determinada ciudad. Entonces, ¿dónde debemos localizar el hospital? De forma que lo que nos interesa es que minimicemos la máxima de las distancias que vayan a tener que recorrer aquellos habitantes de la ciudad para poder llegar al hospital.
Entonces, ese es uno de los objetivos que se plantean, que es el objetivo de Minimax, de intentar minimizar la máxima de las distancias. En función de eso hay una resolución específica que nos lleva a qué punto dentro de la red de carreteras deberíamos de localizar el hospital. También otra posibilidad, por ejemplo, si por ejemplo uno quiere localizar un almacén, por ejemplo un almacén para distribuir una determinada mercancía, la que sea, a los diferentes lugares donde, por ejemplo, para abastecer, por ejemplo, determinados locales, no vamos a hablar de cosas en concreto, pero sí imaginar una red de distribución de mercancías, ¿no? Y entonces lo que nos interesa es especificar en qué sitio vamos a localizar el almacén para poder distribuir después las mercancías correspondientes. En ese caso tendríamos un problema tipo mini-zoom, porque lo que nos interesa ahora es minimizar la suma de las distancias a recorrer, dado que el vehículo que va a suministrar la mercancía tiene que recorrer unas distancias, unas rutas previstas, y por lo tanto lo que nos interesa es minimizar ese coste de transporte que llevaría a efecto. Entonces, en función de eso, se determinaría también otro nuevo punto de localización en la red de carreteras donde debería de estar ese depósito de mercancías o ese almacén. Quiero matizar también, dado que hablamos de localización de servicios, que ahora está muy de moda lo del tema de la localización de servicios no deseados. Hay, por ejemplo, un depósito de basura. Las basuras, ¿no? Por poner un ejemplo. Nadie quiere las basuras ni los centros de atención de sectores minoritarios dentro de su barrio. Claro. Pero es una realidad que en algún sitio tenemos que tener un depósito para la recogida de basuras y el tratamiento de los residuos, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, lo que hay que, de alguna forma, es intentar, por ejemplo, en vez del planteamiento de acercar ese punto donde se va a localizar el servicio a los usuarios, lo que hay que intentar es alejarlo lo máximo posible de los usuarios, ¿no? Entonces, en vez de, se cambia la función objetivo de tal forma que se recoja esa nueva filosofía, ¿no? En situaciones como esa, de la localización de un punto de basura o de recogida de residuos, o incluso, por ejemplo, a veces también se consideran, por ejemplo, determinados depósitos nucleares o cosas de ese tipo, ¿no? O en centrales nucleares, que de alguna forma la gente tiene la necesidad, porque necesitamos la electricidad que produce una energía nuclear, pero por otro lado no la quiere al lado de su barrio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se estudian en los problemas de localización. Perfecto, o sea, creo que son dos magníficos ejemplos de cómo las matemáticas ayudan a la sociedad, a los ciudadanos, a resolver sus problemas de decisión óptima. Traduciendo a ese lenguaje que comentábamos antes de variables, de números, de ecuaciones, de inecuaciones, de funciones, o sea, típicos objetos matemáticos que explicamos en las facultades de ciencias y de ingeniería, que dicen esto, ¿para qué será? Pues muy bien, sirve para que la sociedad encuentre la mejor solución a sus problemas de organización. Hay numerosos problemas de estos y estaríamos hablando mucho tiempo de ejemplos tan interesantes, tan divertidos, tan fáciles de comprender como los que nos has comentado de la gestión de stocks o de la localización de servicios deseados o no deseados. Pero creo que el tiempo se nos ha echado encima y tenemos que intentar finalizar el programa. De todas maneras, por aportar una última reflexión, aparte de nuestros estudiantes o aquellas personas con formación matemática o científica, seguramente muchos oyentes que no tienen contacto con ese mundo se sorprenderán de cómo las matemáticas están debajo de decisiones muy importantes. Yo creo que es una idea también interesante, profesores. No sé si hay algo más que añadir en la despedida porque nos tenemos que ir. Recalcar esta última idea que has aportado. Mucha gente, o en ocasiones, las matemáticas tienen una imagen de ciencia fría, abstracta, dura, alejada y al servicio de unas cabezas que están un poquito fuera de la realidad. No es el caso. Las matemáticas son esenciales para el ser humano. Es una de las primeras actividades que caracterizan al ser racional en la historia de los tiempos. Los números, las operaciones numéricas, su existencia o su descubrimiento se pierde en la noche de los tiempos, porque, como creo haber dicho al principio, es la optimización, la ciencia, el método científico de las matemáticas son sinónimos de ser racional, que es lo que nos caracteriza. O sea que me parece muy bien esta última observación que puede servir como colofón y cierre de este programa. Pues así terminamos. Profesor Ramos, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Y también gracias a nuestro invitado, Joaquín Sicilia. Muchas gracias. Gracias por invitarme.